Mi madrastra de pesadilla quemó todas las pertenencias de mi difunta madre mientras estaba en el hospital. Cuando me enteré, estaba furiosa. Ella dijo: conozco a tu papá mejor que tú. Él estará feliz de que haya hecho esto por nosotros. Yo, una mujer de 23 años, he estado entrando y saliendo del hospital muchas veces a lo largo de los años debido a una enfermedad crónica que tengo desde que era una niña. Mi papá, un hombre de 48 años, siempre ha sido muy solidario y trata de estar ahí para mí cada vez que tengo que pasar por tratamientos o cirugías. Recientemente tuve que someterme a una cirugía mayor, y mi recuperación no fue ninguna broma. Fue realmente difícil, y estuve en el hospital durante unas 2 semanas. Papá se quedó conmigo la mayor parte de ese tiempo, pero unos días antes de que me dieran de alta, tuvo que irse por un viaje de trabajo. Es consultor de negocios, así que su trabajo lo lleva a viajar por todas partes, y a veces simplemente no puede evitarlo. Se disculpó mucho por no estar allí para recogerme del hospital, pero lo entendí completamente. Además, mi madrastra, una mujer de 45 años, se suponía que se encargaría de las cosas mientras él no estaba. Para un poco de contexto, mi madrastra y yo nunca nos hemos llevado bien. Se casó con mi papá cuando yo tenía 16 años, y siempre ha habido tensión entre nosotras. Trato de ser civilizada, pero sé que realmente no le gusto. Siempre ha hecho y dicho cosas para hacerme sentir que estoy en medio de su relación con mi papá. También piensa que me parezco demasiado a mi mamá, quien falleció cuando yo tenía 10 años. Por cierto, mi madrastra odia que me parezca a mi mamá porque cree que es un recordatorio para mi papá de su ex. Sí, sé que suena insana, pero al final del día, mi papá la amaba y yo respetaba eso, por lo que toleraba mucho de su comportamiento. De todos modos, después de que me dieron de alta del hospital, finalmente llegué a casa. Estaba exhausta pero aliviada de salir del hospital. Entré en mi habitación, y al principio todo parecía normal. Me acosté en mi cama para relajarme y terminé tomando una siesta. Cuando me desperté decidí arreglar un poco mi habitación, y fue entonces cuando noté que algo andaba mal. Supongo que estaba demasiado exhausta para darme cuenta de lo vacía que se veía mi habitación porque rápidamente me di cuenta de que faltaban muchas cosas, muchas cosas. Empecé a asustarme. Pensé que tal vez había habido un robo o algo así. Empecé a correr de habitación en habitación buscando cualquier cosa que pudiera seguir allí. Quiero decir, apenas podía mantenerme en pie porque todavía estaba muy débil por la cirugía, pero estaba desesperada. Pero pronto quedó claro que todo lo que faltaba eran cosas que pertenecían a mi mamá. Tenía esta vieja caja de joyas de ella, algunas fotos enmarcadas, un montón de cartas que me había escrito cuando era más joven y algunas otras cosas sentimentales. Solían estar en mi tocador o en mi mesita de noche, pero ese día todas habían desaparecido. Revisé el armario de almacenamiento donde guardábamos algunas de las cosas viejas de mi mamá, como su ropa y algunas piezas antiguas de su familia, y todo había desaparecido, literalmente todo. No podía creerlo. Inmediatamente confronté a mi madrastra. Hice lo mejor que pude para mantener la calma con ella. Le pregunté si había movido algo de mi habitación. Me miró con una sonrisa arrogante. Luego me dijo casualmente que se había deshecho de algunas de mis cosas, y que ya no tenía que preocuparme por ninguna de esas cosas. Sentí que mi corazón se hundía en mi estómago. Sabía que mi madrastra siempre había tenido algo en contra de mi madre, pero recé una y otra vez que lo peor que había hecho era poner las cosas de mi mamá en una unidad de almacenamiento en algún lugar más lejos de donde vivíamos. Continué preguntándole a mi madrastra qué había hecho con mis cosas, pero ella solo seguía dándome esta sonrisa arrogante. Eventualmente perdí la cabeza y comencé a gritarle que me dijera qué había hecho. Fue entonces cuando se rió y me dijo que había quemado todo lo que pertenecía a mi mamá. Eso me cayó tan rápido por lo sorprendida que estaba. No podía procesarlo. Cuando finalmente logré preguntarle por qué haría algo así. Simplemente dijo que mi papá y ella querían seguir adelante con sus vidas y que esta era la mejor manera. Al parecer, dijo que mi papá no necesitaba recordatorios de su antigua vida. Traté de discutir con ella y decirle que había cometido el peor error de su vida y que mi papá no estaría feliz con lo que había hecho. Ella solo se rió de mí y me dijo que lo conocía mejor que yo y que él estaría feliz de que ella hubiera quemado las cosas de mi mamá por su relación. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba tan enojada y molesta que apenas podía hablar.
Estaba temblando y tratando de no llorar, pero las lágrimas simplemente llegaron. Fue como si estuviera llorando a mi mamá de nuevo. No podía creer que alguien pudiera ser tan cruel. Seguía pensando en todas las cosas que había perdido. Todo lo que me quedaba de mi mamá se había ido. Me debilité demasiado en ese punto. Estaba demasiado abrumada. Dejé a mi madrastra parada allí y caminé hacia mi habitación. Lloré durante un buen rato antes de decidir llamar a mi papá. Desafortunadamente para mí, él estaba en medio de una reunión cuando finalmente respondió. Sonaba muy distraído y ocupado. Traté de explicarle lo que había sucedido, pero podía decir que realmente no estaba prestando atención. Dijo algo sobre lidiar con eso cuando llegara a casa antes de colgar apresuradamente. Me sentí tan impotente. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Estaba destrozada, enojada y sola en esa casa con mi madrastra que actuaba como si no hubiera hecho nada malo. Se aseguró de seguir recordándome que le había hecho un gran favor a mi papá. Constantemente también me decía que era hora de seguir adelante y crecer de mi obsesión infantil con mi mamá. Se aseguró de burlarse de mí cada vez que podía. No sé cómo pasé esos días, pero de alguna manera logré esperar hasta que mi papá regresara. Cuando mi papá finalmente llegó a casa de su viaje, lo estaba esperando. Le conté todo de nuevo y esta vez realmente me escuchó. Al principio, no me creyó. Pensó que había algún tipo de malentendido o que mi madrastra solo estaba haciendo alguna broma cruel, pero lo llevé a mi habitación y luego a nuestro espacio de almacenamiento, y se puso pálido cuando vio todo vacío. Mi mamá fue el amor de su vida. Se conocieron cuando tenían 10 años. Muchas de las cosas que mi madrastra quemó habían sido de la infancia de mi papá y mi mamá. Aunque mi papá había seguido adelante y se había casado con mi madrastra, esas pertenencias eran una gran parte de sus recuerdos con mi mamá. Eran invaluables para él, y ver que todo se había ido lo golpeó fuerte. Él confrontó a mi madrastra, y ella trató de restarle importancia como si no fuera gran cosa. Cuando vio lo agitado que se estaba poniendo mi papá, incluso dijo que yo lo había lavado el cerebro para que pensara que era importante cuando en realidad ella solo lo estaba ayudando a seguir adelante. Mi papá perdió los estribos. Nunca lo había visto tan enojado antes, y si hay algo que debes saber sobre mi papá, es que es un tipo muy tranquilo. Se necesita mucho para hacerlo enojar. Mi madrastra claramente no pensó que sus acciones lo enojarían, y estaba aterrorizada. Mi papá le dijo en ese mismo momento que quería el divorcio. Le dijo que quería que empacara sus cosas y se fuera. Mi madrastra trató de argumentar que también era su casa y que mi papá no podía echarla, pero mi papá le dijo que la casa era suya mucho antes de conocerla y que si no se iba en 24 horas, llamaría a su abogado y se aseguraría de que se fuera de su casa. Mi madrastra se fue de la casa enfurecida, y mi papá y yo lloramos juntos la pérdida de las cosas de mi mamá. Mi papá estaba furioso y decidió convertir la vida de mi madrastra en una pesadilla después de hablar con su abogado. Mi papá decidió demandar a mi madrastra por destrucción de propiedad y angustia emocional. Mi papá realmente quería que ella pagara por lo que había hecho. Emocionalmente estaba devastado y quería que ella sintiera las consecuencias de sus acciones. Mi madrastra, por supuesto, enloqueció. No podía creer que mi papá realmente se pusiera de mi lado. Siguió tratando de culparme. Dijo que yo lo había manipulado y lo había vuelto en su contra. Pero mi papá no estaba dispuesto a aceptarlo. Estaba furioso de que ella hubiera destruido los últimos recordatorios de su primer matrimonio y de la mujer que realmente amaba. Ya ni siquiera podía mirar a mi madrastra. El divorcio está sucediendo y la demanda está en pleno apogeo. Mi madrastra está luchando, pero sus posibilidades de ganar son escasas. Ha estado tratando de actuar como la víctima y le ha dicho a cualquiera que quiera escuchar que yo soy quien arruinó todo al aferrarme al pasado. Algunos de los familiares de mi madrastra se han acercado a mí y me han dicho que fui inmadura por interferir en la relación de mi papá y mi madrastra, pero como si no hubiera hecho nada realmente. Mi papá se habría dado cuenta de que faltaban las cosas de mi mamá eventualmente, y mi madrastra habría enfrentado las mismas consecuencias. Los familiares de mi madrastra me han estado enviando mensajes de texto sobre cuánto ha estado luchando mi madrastra, y siguen culpándome por ello. Sé que no hice nada malo, pero supongo que el dolor que estoy sintiendo está afectando mi cabeza. Solo necesito que alguien que no esté involucrado en mi situación me diga que no hice nada malo,
así que ida por decirle a mi papá que mi madrastra quemó todas las pertenencias de mi difunta madre. Actualización 1. Hola a todos, quería darles a todos una actualización sobre la situación porque las cosas han escalado mucho. Cuando publiqué por primera vez, todavía estaba en shock por lo que había hecho mi madrastra, pero déjenme decirles que esta demanda se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para ella, y honestamente no tengo ninguna simpatía. Mi papá no se está conteniendo. Está decidido a hacerla pagar, y le está yendo peor de lo que ella nunca imaginó. El proceso legal ha avanzado rápidamente y resulta que mi madrastra no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Algunas de las cosas que quemó no eran solo baratijas sentimentales, eran increíblemente valiosas. La mayoría de las cosas que quemó eran recuerdos antiguos pasados de la familia de mi mamá. Eran parte de una colección que había estado en la familia durante generaciones. Algunas piezas, como un reloj antiguo y un juego de joyas vintage, valían miles. Aunque eso por sí solo es desafortunado para mi madrastra, empeora porque resulta que esos antiguos estaban asegurados. La familia de mi mamá los cuidaba mucho, así que tenían pólizas de seguro vinculadas a su valor. Cuando mi papá se dio cuenta de esto, le dio aún más ventaja en la demanda. Ahora mi madrastra no solo enfrenta reclamos por angustia emocional, también enfrenta un importante caso de destrucción de propiedad con evidencia sólida de pérdida financiera. El hecho de que estos artículos fueran destruidos la hace responsable de devolver su valor total, y digamos que no tiene ese tipo de dinero. La compañía de seguros también la está persiguiendo ahora desde que mi papá presentó un reclamo. Han comenzado su propia investigación y están completamente del lado de él. Mi madrastra no puede salir de esta. Si pensaba que podía simplemente destruir estas cosas y alejarse, estaba muy equivocada. Los abogados de mi papá han estado al tanto de cada detalle y se han asegurado de que ella esté acorralada. Es honestamente brutal de ver, pero después de todo lo que ha hecho, se lo merece. El divorcio también está avanzando rápidamente y gracias a Dios, mi papá fue lo suficientemente inteligente como para hacerla firmar un acuerdo prenupcial antes de casarse. Eso ha sido de gran ayuda porque significa que ella no se irá con mucho. Intentó impugnarlo al principio, pero su abogado le dijo directamente que no tenía caso. El acuerdo prenupcial es hermético, así que todos los activos que mi papá tenía antes y después de casarse se quedarán con él. Eso significa no casa elegante, no coche de lujo y no acceso a ninguno del dinero de mi papá para mi madrastra. Está entrando en pánico y sé todo sobre eso porque ha estado explotando mi teléfono todos los días. Cada vez que la bloqueo, encuentra una manera de enviarme un mensaje de texto nuevamente. Me envía estos largos mensajes de texto donde solo despotrica sobre cómo arruiné su vida. Es casi gracioso cómo sigue tratando de hacerse ver como la víctima. Según ella, lavé el cerebro de mi papá para que se divorciara de ella, y ahora está pagando el precio por algo que no fue su culpa. Sigue diciendo que solo estaba tratando de ayudar quemando las cosas de mi mamá, y ahora todo se está desmoronando porque no pude dejarlo pasar. También me ha estado contando todo sobre cómo su vida se está desmoronando, y honestamente, no puedo obligarme a ser comprensiva ni a preocuparme. Al parecer, la gente en su círculo social ha comenzado a distanciarse de ella. Siempre le importaron mucho las apariencias, así que perder su reputación ha sido un gran golpe. Ha pasado de organizar cenas elegantes y brunches a ser completamente ignorada por sus supuestos amigos. Por lo que he escuchado, mucha gente está del lado de mi papá, especialmente desde que saben cuánto significaban las pertenencias de mi mamá para él. Nadie compra su historia de que lo hizo por la familia. El impacto financiero también está comenzando a dolerle. Con la demanda arrastrándose y el acuerdo prenupcial bloqueando su acceso a cualquiera de los activos de mi papá, está perdiendo el control sobre el estilo de vida del que estaba tan orgullosa. Incluso su coche elegante estaba arrendado a través de la empresa de mi papá, y él lo canceló en el momento en que se presentaron los papeles del divorcio. Así que me ha estado despotricando sobre cómo se ve como una perdedora patética porque tiene que usar el transporte público en todas partes, y todo es mi culpa por estar en esa posición. Por lo que me ha estado diciendo, porque simplemente no deja de enviarme mensajes de texto, está desesperada. Está tratando de encontrar un nuevo lugar para vivir pero no tiene el dinero para nada cerca del estilo de vida al que está acostumbrada. Podría, obviamente, conformarse con algo más barato, pero se niega a vivir, y cito, por debajo de lo que se merece. Incluso intentó hacer que mi papá se sintiera culpable para que la dejara quedarse en nuestra casa hasta que se recuperara,
pero él no estaba dispuesto a aceptarlo. Está furiosa por el acuerdo prenupcial, la demanda, la casa y todo, y cada vez que algo sale mal para ella, recibo un mensaje de texto sobre cómo todo es mi culpa. Realmente está perdiendo la cabeza. He escuchado de un conocido mutuo que ha estado llamando a favores e intentando que la gente se ponga de su lado, pero nadie lo está mordiendo. La mayoría de la gente sabe lo que hizo ahora, y no quieren tener nada que ver con ella. Honestamente es bastante satisfactorio verla desmoronarse después de todo lo que me hizo pasar. Pensó que podía simplemente entrar, quemar las cosas de mi mamá y actuar como si nos hubiera hecho un favor. Ahora lo está perdiendo todo. Mientras tanto, mi papá está aguantando bastante bien todo esto. Creo que todavía está destrozado por lo que pasó. Amaba mucho a mi mamá, y las cosas que dejó atrás eran realmente especiales para él. Sin mencionar que perdió a mi madrastra, que era el nuevo amor de su vida, todo de una vez. Concedido, mi madrastra todavía está por aquí, pero él todavía está muy molesto y dolido de que las cosas resultaran de esta manera. Pero está canalizando toda esa ira y dolor en asegurarse de que mi madrastra pague por lo que hizo. Sus abogados están haciendo un trabajo increíble, y cada día parece que estamos un paso más cerca de obtener algún tipo de cierre. No sé cuánto tiempo se arrastrará la demanda, pero ya está claro que arruinará financieramente a mi madrastra. Entre los reclamos por destrucción de propiedad, la compañía de seguros persiguiéndola y el divorcio avanzando, se quedará sin nada. Les mantendré informados a medida que sucedan más cosas, pero por ahora, las cosas definitivamente se están moviendo en la dirección correcta. Se siente bien saber que se está haciendo justicia. Actualización 2. Hola a todos, es hora de otra actualización, y las cosas siguen volviéndose más locas. No pensé que fuera posible que mi madrastra se cavara un hoyo más profundo, pero aquí estamos. Así que la demanda ya iba bastante mal para ella con todo el asunto de la destrucción de la propiedad y los reclamos por angustia emocional, pero ahora ha escalado aún más. Nuevamente durante la fase de descubrimiento de la demanda. Que básicamente es donde se recopila toda la evidencia, los abogados de mi papá encontraron algo enorme. Resulta que mi madrastra ha estado tomando dinero lentamente pero con seguridad del negocio de mi papá durante años. Al parecer, tenía acceso a algunas de las cuentas comerciales. Cuando retiró dinero de ellas, afirmó que era para necesidades o gastos del hogar, y mi papá confió en ella lo suficiente como para no cuestionarlo, pero cuando los abogados comenzaron a revisar las finanzas para el divorcio, encontraron todas estas transferencias extrañas. No estamos hablando de pequeñas cantidades tampoco, ella estaba sacando silenciosamente miles aquí y allá. Usó este dinero para financiar su costoso estilo de vida. Cuando mi papá se enteró, estaba furioso. Ya se sentía traicionado por ella por quemar las pertenencias de mi mamá, pero encontrar que ella le había estado robando, eso fue la gota que colmó el vaso. Lo que hizo no fue solo astuto, fue un fraude directo. Ella no tenía derecho a ese dinero, y había estado drenando sus cuentas para uso personal para mantener su lujoso estilo de vida. Ahora, además del caso de destrucción de propiedad, enfrenta un caso de fraude completo. Mi papá está presentando cargos por malversación de dinero, y las cosas se están poniendo muy serias. Su abogado está desesperado y tratando de negociar algún tipo de acuerdo, pero mi papá no está dispuesto a aceptarlo. No quiere llegar a un acuerdo, quiere que ella enfrente todas las consecuencias de todo lo que ha hecho. Honestamente no la culpo y en realidad estoy un poco orgullosa de él. Se ha salido con la suya durante tanto tiempo, y ahora finalmente todo le está alcanzando. En este punto, la demanda es sobre más que solo el daño emocional y la propiedad que destruyó, es sobre todo el dinero que robó. Para ser justos, siempre supe que era egoísta y manipuladora, pero no pensé que fuera tan turbia. Era realmente buena manteniendo las apariencias y actuando como la esposa perfecta mientras secretamente tomaba dinero a espaldas de mi papá. Es asqueroso pensar en ello, y ahora enfrenta la posibilidad de tiempo en la cárcel. Malversar dinero es un crimen serio, y si el caso de mi papá sigue como parece, podría terminar entre rejas. Es tan loco pensar que hace solo unos meses actuaba como si fuera intocable, y ahora está en un desastre legal completo. El equipo legal de mi papá está presionando para que los cargos de fraude se mantengan, y ya que el dinero que tomó está bien documentado, no hay forma de que pueda hablar para salir de esto. Cada pedacito de evidencia que encuentran solo empeora las cosas para ella. Está tratando de hacer tratos a diestra y siniestra,
pero nadie le está dando una salida fácil. Por supuesto, sigue explotando mi teléfono y culpándome de todo. Sigue diciendo que si no hubiera vuelto a mi papá en su contra, nada de esto habría sucedido. Es honestamente patético en este punto. Se niega a asumir ninguna responsabilidad y actúa como si fuera la víctima cuando es la que robó de él y arruinó las cosas que eran queridas para él. Cada día es otra perorata de ella sobre cómo arruiné su vida, y honestamente ni siquiera miro sus mensajes de texto. Pero déjenme decirles, siento un sentido de alivio de que finalmente se esté haciendo justicia después de todo lo que hizo a mí, a mi papá y a la memoria de mi mamá. Verla enfrentar las consecuencias se siente como el cierre que no sabía que necesitaba. Verla desmoronarse y saber que lo está perdiendo todo me hace sentir tanto satisfecha como si estuviera viviendo en un universo alternativo. El divorcio también sigue avanzando, y es prácticamente un trato hecho en este punto. El acuerdo prenupcial ha hecho que sea mucho más fácil solucionar las cosas, y mi papá se quedará con todos sus activos. Mi madrastra sigue luchando con uñas y dientes para obtener todo lo que pueda, pero con los cargos de fraude pendiendo sobre ella, no tiene mucha influencia. No sé cuánto tiempo llevará el caso de fraude en los tribunales, pero por lo que dicen los abogados, no se ve bien para ella. La demanda por destrucción de propiedad también sigue en curso, pero este nuevo caso de fraude ha cambiado completamente el enfoque. Ahora, en lugar de perder solo dinero, podría perder realmente su libertad. Mientras tanto, he estado tratando de mantenerme enfocada en mi propia curación. Todavía me estoy recuperando de la cirugía, pero es difícil no dejarse llevar por todo lo que está sucediendo. Toda esta situación ha sido emocionalmente agotadora, pero verla finalmente obtener lo que se merece me está ayudando a superarlo. De todos modos, eso es donde estamos ahora. Mi madrastra está en serios problemas legales. El divorcio está casi finalizado, y mi papá se asegura de que no obtenga ni un solo centavo más de lo que se merece. Les mantendré informados a medida que avancen las cosas, pero por ahora se siente como si finalmente nos estuviéramos acercando a alguna justicia real. Gracias por todo el apoyo, significa el mundo. Actualización 3. Hola a todos, ha pasado un tiempo desde mi última actualización. Creo que han pasado casi 7 meses, pero estoy de vuelta con el capítulo final de toda esta pesadilla. Voy a estropearlo desde el principio y decirles que finalmente todo el asunto legal ha terminado, y ahora déjenme contarles sobre los detalles. Primero, déjenme llegar a la buena parte. El tribunal falló a favor de mí y de mi papá en todas las cuentas. Cada reclamo que hicimos se mantuvo y el juez no estaba jugando. A mi madrastra se le ha ordenado devolver cada centavo que tomó del negocio de mi papá. Además de eso, el tribunal la golpeó con daños importantes por destruir las pertenencias de mi mamá. En total, los daños ascendieron a una cantidad desorbitante. Es suficiente para dejarla completamente arruinada durante mucho, mucho tiempo. Su estilo de vida elegante se ha ido, no más bolsos de diseñador, vacaciones de lujo o coches caros. Oficialmente ha tocado fondo. El divorcio se concretó más o menos al mismo tiempo que la demanda, y fue igual de brutal. Durante los procedimientos de divorcio, mi madrastra intentó hacer un último movimiento sucio. Acusó a mi papá de abusar emocionalmente de ella durante todo su matrimonio, diciendo que por eso no tuvo más remedio que robarle. Se pintó a sí misma como esta pobre esposa maltratada que solo tomó el dinero para sobrevivir. La audacia fue irreal. Afortunadamente, mi papá estaba preparado. Los abogados desmantelaron completamente sus reclamos. Tenían todo tipo de evidencia que mostraba que mi madrastra estaba viviendo la gran vida a expensas de él durante todo el tiempo que estuvieron casados. Había tantos recibos que mostraban que gastó la mayor parte del dinero que tomó en vacaciones, ropa de diseñador, tratamientos de spa caros, no exactamente lo que llamarías necesidades de supervivencia. El juez no compró una sola palabra de su historia triste. De hecho, le salió el tiro por la culata de manera espectacular. En lugar de ganar alguna simpatía, la corte lo vio como otro intento de manipular el sistema. Su credibilidad sufrió un golpe mortal, y solo hizo que su caso de fraude se viera peor. En cuanto al fraude, sí enfrenta serias consecuencias. Intentó negociar una sentencia más leve o algún tipo de acuerdo, pero los fiscales no estaban dispuestos a aceptarlo. Fue acusada de malversación, y aunque logró evitar el tiempo en la cárcel a través de un acuerdo de culpabilidad, afortunadamente para ella,
ahora tiene que pagar una restitución además de los daños de la demanda civil. También está en libertad condicional por unos años, lo que significa que estará bajo el control del tribunal durante un tiempo. La mejor parte fue que el caso de fraude también hizo titulares en nuestras noticias locales, lo que probablemente fue el clavo final en su ataúd. Toda su ropa sucia se aireó para que todos la vieran. Tenía esta imagen de ser una socialité rica y pulida, y ahora ha sido expuesta como una fraude y una ladrona. Tengo que decir que se sintió realmente satisfactorio verla ser derribada tan públicamente. Pasó años mirándome por encima del hombro y actuando como si yo estuviera por debajo de ella, y ahora todos conocen la verdad sobre quién es realmente. Desde los fallos de la corte ha estado tratando de reconstruir su vida, pero por lo que puedo decir, no le está yendo bien. Inicialmente se apresuró a encontrar trabajo. Pero nadie en nuestra área la tocaría ni con una vara de 10 pies. Creo que intentó mudarse a un nuevo distrito para tener un nuevo comienzo, pero las cosas tampoco le están yendo bien allí. Vive en un pequeño apartamento ahora y trabaja en un empleo con salario mínimo que claramente odia. Al menos eso es lo que deduje de los mensajes ocasionales que me envía. Sí, todavía me envía mensajes de texto incluso después de todo. Me envía mensajes amargos cada pocas semanas y me culpa por arruinar su vida. Es casi gracioso en este punto como señora, quemaste las cosas de mi mamá, robaste de mi papá, y ahora eres la víctima, ¿en serio? La mayoría de las veces la ignoro, pero a veces es difícil no reírse de lo delirante que suena. En cuanto a mí, estoy mejor. Ha sido un camino largo, pero estoy sanando tanto física como mentalmente. Mi recuperación está casi completamente completada. Mentalmente me siento más ligera. Hubo momentos durante todo este calvario en los que me sentí tan abrumada, pero ahora que ha terminado, se siente como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Todavía tengo días difíciles, especialmente cuando pienso en cómo las pertenencias de mi mamá nunca podrán ser reemplazadas y nunca podré volver a verlas, pero saber que mi madrastra enfrentó consecuencias reales por sus acciones me da algo de paz. Gracias a todos los que han seguido y me han apoyado a lo largo de esto. Sus amables palabras y consejos realmente me mantuvieron en marcha durante algunos de los momentos más oscuros. No puedo decirles cuánto significa saber que la gente me respaldaba cuando todo parecía estar desmoronándose. Eso es todo por ahora. Con suerte, esta es la última actualización que tendré que escribir sobre ella. Estoy cerrando este capítulo de mi vida para siempre. Cuídense todos.